Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. El 5 de abril de 2025 murió uno de los más sensacionales bajistas de la historia del rock y muy en específico del sonido post-punk. Me refiero a Dave Allen. Acompáñenme para conversar sobre él. En 1979 se publicó uno de los más sensacionales discos de la primera era post-punk y uno de los discos esenciales para entender la forma de relacionarse entre esa sonoridad punk urgente, llena de vitalidad, con elementos funk y de baile. Ese primer disco de Gang of Four, llamado Entertainment, redefinió esa relación y se convirtió en uno de los discos más relevantes que se hayan publicado en esa etapa inicial de la era post-punk. Miríadas de agrupaciones a lo largo de las décadas se han nutrido del sonido de Gang of Four. Y en ese sonido tuvieron especial relevancia e importancia tanto el guitarrista Andy Gill como el bajista Dave Allen. Dave Allen se convirtió en una figura primordial que no era lo habitual en la era punk, donde las guitarras y la voz y una rítmica urgente, no demasiado cuidada, eran la característica. Pero Gang of Four rompió con ese estereotipo y creó una sonoridad en la cual la cacofonía de la guitarra, las síncopas de esa guitarra compaginadas con la base rítmica de Dave Allen como bajista y de Hugo Burnham como batería, con la voz de John King, hicieron un par de discos realmente magistrales que han sido inspiración a lo largo de las décadas, pero sobre todo el primer disco Entertainment, que debe ser considerado en esa lista de la cual vamos a hablar pronto aquí en otro episodio de las crónicas, uno de los grandes álbumes debut de la historia del rock y de la música en general. Y Dave Allen aportó con su bajo líneas que son absolutamente infecciosas, contagiosas e inspiradoras. Dave Allen murió a los 69 años, el pasado 5 de abril, prácticamente retirado al margen de lo que significó la década de los 80 y parte de los 90 para él, es decir, como músico activo, como bajista que redefinió el rol, ya no como se entendía la figura del bajista en la era anterior del rock progresivo, sino dentro de una estructura musical mucho más sencilla, mucho menos compleja e intrincada, pero aún así, sin duda alguna, Dave Allen
supo marcar su territorio y convertirse en una de las inspiraciones de bajistas tan brutales como Flea de Red Hot Chili Peppers o Les Claypool de Primus, por nombrar dos de los bajistas más impresionantes de la historia del rock, que citan a Dave Allen como una de sus grandes inspiraciones. Sin embargo, Dave Allen no quedó conforme con lo que el camino que llevaba Gang of Four, o quizá más bien tuvo innecesarios roces con la personalidad dominante de Andy Gill, y decidió luego del segundo disco emprender un nuevo camino, y ese nuevo camino fue realmente increíble ya en los años 80, cuando en 1981 fundó uno de los capítulos que yo considero vitales en la historia del post-punk, un episodio, un capítulo que todavía sigue activo, pero obviamente sin Dave Allen desde hace ya mucho tiempo. Me estoy refiriendo a Shriekback, que se formó en 1981 con principalmente dos músicos que venían de formar parte de bandas esenciales en la era post-punk. Como ya dije, Dave Allen de Gang of Four y Barry Andrews, que venía de ser parte fundadora de XTC en los dos primeros discos, es decir, White Music y Go To, 1978, y luego formó parte de un proyecto interesantísimo junto a Robert Fripp, nada más y nada menos, llamada The League of Gentlemen. Y entonces fundaron Shriekback para darle un giro a lo que ocurría en aquel momento, evidentemente con elementos ligados con el post-punk y también de la música funk y también con el synth pop, es decir, una amalgama sensacional y única que creó varios de los más interesantes discos de los años 80 y que luego de 40 e incluso más tiempo siguen sonando vitales. Sobre todo este disco llamado Oil Big Night Music, que sucedió a Oil and Gold, que son los dos discos más interesantes en los cuales participó Dave Allen con Shriekback antes de abandonar la agrupación en el año 1987. Esos son dos discos realmente imprescindibles para entender lo que ocurría en la década de los 80 más allá del mainstream y más allá de lo conocido. Es increíble que Shriekback todavía se mantenga activa de la mano de Barry Andrews, y a lo largo de las décadas, ya al margen de Dave Allen, ha publicado discos que yo recomiendo muchísimo. Pero sobre todo recomiendo Big Night Music, un disco que de verdad está más allá de su tiempo. Luego Dave Allen decidió fundar un grupo con algunos ex integrantes también de Shriekback y otros músicos, llamado King Swamp, a finales de la década de los 80, antes de mudarse, comenzando los 90, a Los Ángeles.
En Los Ángeles reoxigenó su carrera, le dio una nueva orientación, formó o fundó el sello discográfico World Domination. Se unió a Rick Boston en la agrupación Low Pop Suicide, una agrupación que produjo algunos discos interesantes en medio de esa efervescencia del rock alternativo, del grunge, que tuvo a Dave Allen como ese eje conductor con su bajo sensacional. Pero Dave Allen decidió también volver a darle vida a otro proyecto que formó en los primeros años 90 dentro de ese sello, repito, llamado World Domination. Ese proyecto lo bautizó como Elastic Pure Joy. No tuvo una vida demasiado larga, tampoco tuvo demasiado impacto, y probablemente por esa deriva que llevó Dave Allen con todos sus proyectos y también con su sello discográfico hacia finales de la década de los 90, cuando la industria musical volvía a cambiar radicalmente, como pasó a principios de los 80, decidió de alguna manera metafóricamente colgar el bajo y dedicarse a otros asuntos dentro de la industria. Habían surgido las plataformas digitales, y con el paso de los años, ya en el siglo XXI, Dave Allen fue involucrándose en diversos proyectos desde el plano ejecutivo, también desde el plano técnico y promocional de marketing en varias plataformas, y terminó siendo parte del conglomerado de Apple Music. Desafortunadamente, Dave Allen no ha obtenido el reconocimiento debido, el reconocimiento merecido que sus aportes junto a Gang of Four y Shriekback sobre todo merecen. Y la influencia que ha tenido, a pesar de ese bajo perfil que a lo largo de estas últimas décadas ha tenido o tuvo Dave Allen, pues ese merecido reconocimiento nunca puede dejar de realizarse. Por ello este episodio de las Crónicas Calidoscópicas invita a todos aquellos que no conozcan o conozcan poco la obra de Gang of Four, lo cual es difícil si eres un amante del sonido post-punk y de bandas que se han nutrido de ese sonido, como por ejemplo Franz Ferdinand y Arctic Monkeys en su primera época, o grupos como Proto Martyr y un largo etcétera, y también de la menos conocida Shriekback. Nunca es tarde para acercarse a las sonoridades de este gran bajista Dave Allen. Gracias por estar ahí, por siempre estar atentos a cada nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Por supuesto, los invito a el siguiente episodio, y vamos a ir incorporando algunos episodios, algunos merecidos reconocimientos a artistas que han ido falleciendo en tiempos recientes. Chao.